Muy bien, estamos en el capítulo 5 del libro de Juan. Recordamos algunas cosas que han sucedido. Jesús está en Jerusalén, ha venido desde Galilea para celebrar una de las fiestas de los judíos. Entrando en Jerusalén, en el estanque de Betesda, él ha sanado a un paralítico que tenía 38 años de estar enfermo. Lo que pasa es que este hombre es sanado y cuando va en dirección aparentemente del templo, porque ahí es donde se va a encontrar nuevamente con Jesús, él lleva su lecho, que es una carpa donde él estaba postrado en el piso. Entonces él lo lleva porque ya ha sido sanado. Y se topa con algunos fariseos que lo detienen y le dicen: ¡Guau! ¿Ha sido sanado? No, ¿verdad? Le dicen: usted está quebrantando la ley, porque hoy es día de reposo. Ellos, en lugar de admirar la gloria de Dios, el milagro que acaba de sucederle a este hombre, están juzgando su accionar porque está quebrantando las leyes para este día. Y vimos que los fariseos habían puesto 39 prohibiciones para este día, cosas que Dios no había hecho. Dios sí había establecido el día de reposo, pero Él no estableció 39 prohibiciones, sino que esto fueron los rabinos y los fariseos con el tiempo para establecer las reglas para este día. Así que Él no estaba quebrantando el día de reposo, sino que estaba quebrantando la ley de los hombres. Y esto los ofendió. Ellos estaban anuentes y atentos para juzgar, para señalar el pecado, para señalar el quebranto a la ley. Pero vamos a ver que no estaban anuentes a escuchar al Hijo de Dios. Entonces, este hombre se excusa con ellos. Claramente, él ha sido sanado. Y no es para menos. Entonces los fariseos van a enfocar toda su atención en Jesús. Y a partir de ese momento oficialmente comienza la persecución en contra de Jesús. Y eso va a culminar con su muerte, su crucifixión. Así que hoy vamos a retomar en el versículo 17, en donde antes de eso nos dice que los fariseos procuraban matar a Jesús. En versículo 17 vamos a retomar en donde Jesús va a responderles a ellos. Ya Jesús sabía acerca de lo que había en sus corazones, así que no es nada nuevo para Él. Él sabe la predisposición que hay en sus vidas para buscar cómo matarle. Aún así, Jesús se va a presentar delante de ellos, va a dar testimonio acerca de sí mismo, de quién es Él, abiertamente. Y después va a traer testigos delante de ellos para que respalden su testimonio. ¿Y cuál era su testimonio? De que Él es el verdadero Hijo de Dios, el Mesías. Al final de esta parte de la historia sabemos de que ellos no van a recibir ni su testimonio ni el de sus testigos. Pero vamos a ver cómo se desarrolla la enseñanza a través de estos versículos. En versículo 17 vamos a iniciar con unas características en las que Jesús está hablando cuál es la relación entre el Padre y el Hijo. Versículo 17 dice: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, según ellos, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Cuando Jesús les está diciendo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también, Él está refiriéndose acerca de la obra soberana del Padre. Dios no descansa. Él estableció el día de descanso para los hombres, para su pueblo, pero Él no descansa. Él trabaja 24/7 y su Hijo también.
espiritualmente hablando, porque sabemos de que en la historia Jesús sí descansó y todo lo demás, pero está hablando acerca de la obra del Padre, la obra de salvación. Está hablando acerca de la obra de su voluntad. Y esto debería de darnos a nosotros tranquilidad y descanso, ¿sabe? Porque ¿de qué tenemos que preocuparnos si Dios no descansa? Mientras usted y yo dormimos y descansamos, Él continúa trabajando. Él continúa obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Entonces no deberíamos de qué afanarnos, porque toda nuestra confianza debería estar en Él, en el que no se duerme, en el que no se adormece, sino en el que trabaja de día y de noche. Ahora, con esta declaración, los judíos captaron inmediatamente: Él se está haciendo igual a Dios, al decir que Dios es su Padre. Y esto es real, esto es verdad. Entonces sería erróneo decir de que Jesús nunca dijo que era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías, que Él era el Cristo. Lo dijo abiertamente. Él lo hizo. Él hizo esta declaración. Solo que estos hombres estaban cegados por su religiosidad, por su orgullo. Entonces se sintieron ofendidos de que este hombre que dice ser el Cristo, que dice ser Hijo de Dios, está quebrantando la ley. Él no lo hizo. Jesús no quebrantó la ley del día de reposo, quebrantó la ley de los hombres. Pero Él continuó obediente y honrando al Padre acerca de haber establecido el día de reposo. Ahora, esta misma declaración Jesús la va a hacer muchas otras veces, ¿sabe? Acerca de que Él es el Hijo de Dios. Lo va a hacer en diferentes ocasiones, y especialmente en este evangelio hemos visto ya algunos "yo soy" que dice Jesús. Y vamos a ver otros más adelante, cuando Él dice: yo soy el agua, la fuente de agua de vida, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces Jesús sí declaró que Él era el Cristo. Hay muchos que niegan esto, pero Él lo dijo. Él sí lo hizo. Versículo 19 dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Jesús les está diciendo a los fariseos, les está dando a entender cuál es su posición con Dios, cuál es su relación con Él. Él es su Hijo. Y Él no se mueve bajo su propia voluntad. Él no puede hacer, aunque tiene el poder y tiene la autoridad y Él es Dios, Él no se mueve bajo su propia voluntad, sino que se somete al Padre. ¿Por qué Jesús es nuestro modelo a seguir? Por esto mismo, porque Él no hace conforme a lo que le viene en gana, sino que se somete en sumisión a la obediencia de la voluntad del Padre. Y esto es lo que les está diciendo a estos hombres, que Él no se mueve y no hace nada por sí mismo, sino que tiene que moverse conforme a lo que el Padre le ha ido enseñando. Y con estos versículos también podemos ver esta relación de honra entre Hijo y Padre. Y si Jesús se sometió a la voluntad del Padre y no anduvo bajo su propia opinión, ¿por qué nosotros pensamos que debe ser diferente en nuestras vidas? ¿Por qué pensamos que debe ser diferente con nosotros? Que nosotros nos podemos mover conforme nos plazca, conforme queramos. Es que voy a ir a hacer esto porque esto es lo que yo quiero hacer. Pero usted no puede hacer nada por usted mismo.
Usted debería de someterse a la voluntad del Padre y decirle: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Es tu voluntad que vaya, que tome esta decisión? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Para las decisiones, para mi familia, para mi trabajo. ¿Cuál es tu voluntad? Y no movernos bajo nuestra opinión. Es más, no movernos bajo nuestros sueños y nuestros anhelos y enriqueciendo nuestro orgullo de que y yo, sino que más bien: Señor, esto es todo lo que hay en mi corazón, lo someto a ti para hacer tu voluntad. Así como Jesús se lo está explicando a estos hombres. Continuamos. En versículo 20 hay algo importante que Jesús les está diciendo, porque dice: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. ¿Por qué? De manera que ellos se maravillen. Hay algo ahí muy claro. Dios quiere llamar la atención de estos hombres, que ellos se maravillen y digan: wow, para que comprendan de que Él es su Hijo, de que Dios lo ha enviado. Y por eso mayores obras ellos van a ver, pero sabemos de que sus corazones están tan endurecidos que aunque tengan al Hijo de Dios de frente hablándoles a ellos, no lo van a ver. Y muchas veces, de igual manera, es en nuestras vidas. El Señor hace cosas que nosotros nos quedamos sin aliento, de admiración, y no nos damos cuenta de que Él está llamando nuestra atención por medio de estas cosas, para ganar nuestras vidas, ganar nuestros corazones. Versículo 21 dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Versículo 22: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Wow. El Padre, Dios, dio todo juicio al Hijo. Le dijo: Hijo, usted sabe cómo yo lo hago, usted ha visto mi obra, todo el juicio lo entrego en sus manos. ¿Cuál juicio? El que vendrá más adelante, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque recordemos que para este momento Él ha venido no para juzgar, no para condenar, sino para salvar. Pero ya le han sido entregado esta autoridad y este poder que lo hace igual a Dios. Entonces veamos que básicamente Jesús le está dando a estos fariseos una lista de las similitudes entre el Padre y el Hijo. Tienen la misma autoridad, trabajan constantemente con el mismo objetivo, hacen las mismas cosas, tienen el mismo poder y la misma autoridad para hacerlas. Él es el Hijo de Dios, pero ellos no quieren verlo. Solo Jesús es el que puede dar vida. Versículo 23 dice que para que todos honren al Hijo, por eso le ha sido dado autoridad a Jesús, para que todos honren al Hijo, porque usted no puede alabar a Dios si no primero ha alabado y adorado al Hijo. Todo lo que usted quiera levantar adoración y exaltación al Padre, todo tiene que pasar a través del Hijo. Él recibe la gloria a través de su Hijo. Por eso es que nuestra adoración debe estar dirigida tanto al Hijo como al Padre. Pero los fariseos no quieren adorar, no quieren honrar al Hijo. Por lo tanto, su adoración al Padre es vacía. No tiene sentido, porque no quieren aceptar a su Hijo.
Y con eso están rechazando la voluntad de Dios. Versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Él les está dando la clave. El que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene la vida eterna. Es sencillo. Pero ellos lo complicaban tanto. Ellos complicaban tanto la salvación porque la sometían a través de la ley, a través de la condenación. Y Jesús les está diciendo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Tiene la vida eterna y no vendrá más a condenación. ¿Cuál condenación? De nuevo, la que viene más adelante. Y ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque por causa del pecado, todos estos hombres y toda la humanidad está muerta. Pero usted y yo, que hemos recibido al Señor en nuestros corazones, hemos pasado de muerte a vida. Ellos tienen la posibilidad también de pasar de muerte a vida, pero están ceñidos y están endurecidos y están poniendo básicamente algo en sus oídos para no continuar escuchando a Jesús. Básicamente. Versículo 25. De cierto os digo. Miren, ¿han notado? Jesús les está diciendo continuamente, de cierto os digo. Y esto es, pongan mucha atención. No viene en letras mayúsculas, pero si hubiese sido posible en letras mayúsculas, se las hubiese escrito. De cierto les digo. Pongan mucha atención a esto que les estoy diciendo, porque es muy importante. Eso es lo que, por eso Él repite, de cierto os digo, a estos hombres. De cierto os digo, versículo 25, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyen vivirán. ¿De cuáles muertos está hablando? ¿Sabe? De toda la humanidad que está consumida en el pecado. Todos los muertos, dice, viene la hora, y ahora cuando Él está ahí, que ha descendido de los cielos y está viviendo entre los hombres, ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren vivirán. Ellos no la están oyendo. Sí, están escuchando a Jesús hablar, pero no la están oyendo. No la están recibiendo. Pero hay muchos muertos espiritualmente hablando que sí escucharon la voz del Hijo de Dios. Por lo tanto, viven. Y de igual manera es hoy, en nuestra actualidad. El que quiera escuchar la palabra de Dios, de que verdaderamente es el Cristo, quien la escuche y la reciba, entonces vivirá. Ya no estará más en condenación, ya no estará más en muerte, sino que ha venido a vida. Ahora es. Ahora, cuando dice, viene la hora, ¿a qué se referirá eso? Y es que Jesús, de nuevo, está apuntando no solamente en su presente, sino también en un futuro. Porque vendrá la hora más adelante en donde los que no escucharon vendrán a condenación, pero los que escucharon la palabra de Dios y la recibieron ya no estarán condenados a una muerte eterna. Esta palabra, estos versículos son profundos. Versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Jesús no depende de nadie más para tener vida. Así como el Padre tiene vida en sí mismo, Jesús tiene vida en sí mismo. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios, porque es igual a Dios
y porque por causa de Él fueron creadas todas las cosas. Porque Él es la vida, Él es el origen de la vida y su vida no depende de nadie más. Por eso en algún momento Él dijo: nadie quita mi vida, yo la doy por mi propia voluntad. ¿Sabe? Hoy usted y yo hemos despertado porque en su soberana voluntad Él quiso que tuviésemos vida. Vida física, pero también vida espiritual en nuestra alma. Él tiene vida en sí mismo y a quien quiere, Él la da. Continuamos en versículo 26, versículo 27, porque dice que también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto Él es el Hijo del Hombre. Cuando vemos este juicio, de nuevo, Él está hablando y refiriéndose al juicio que vendrá más adelante, el cual nos menciona Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, en donde todos los muertos incrédulos estarán delante del trono de Dios y serán juzgados. Y Él, el Hijo de Dios, será el que dicte la sentencia. Todos los incrédulos serán juzgados para condenación eterna. Ahora, todos los que, como hemos visto, los que han escuchado la voz de Dios, los que han escuchado y han recibido la palabra del Hijo de Dios, vendrán a vida, ya no en muerte, ya no en condenación, sino en vida. Pero esto no nos libra de que nosotros tengamos que compadecer delante del tribunal de Cristo, según nos dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Solo que la diferencia es que usted y yo, como hijos de Dios, no vendremos a este juicio para ser condenados, porque ya hemos sido librados de esto. Vendremos para dar cuentas delante del Señor como siervos suyos. Él nos pedirá cuenta acerca de las cosas que hicimos bien o que hicimos mal. Entonces, vean la importancia de nosotros poder rendir nuestras vidas a Él en servicio también. ¿Qué hicieron ustedes con su salvación? ¿Qué hicieron ustedes con su salvación? ¿Simplemente se conformaron con ser salvos? ¿Cuáles fueron sus obras? No que de nuestras obras dependa nuestra salvación, porque para este momento nuestra salvación no está en juego, sino que en ese momento serán otorgados los galardones conforme a las obras que hicieron los creyentes. De nuevo, no es que a través de las obras tengamos salvación, pero las obras son necesarias para reflejar que somos hijos de Dios. Obras conforme a la voluntad del Padre, no obras por hacer. ¿Qué cosas básicas nos manda el Señor a hacer? Número 1, anunciar su evangelio con otros, ser discípulos suyos y discipular a otros. ¿Cómo estamos viviendo nuestra salvación? Porque de nuevo, al fin y al cabo, todos seremos juzgados. Todos vamos a compadecer delante de un tribunal, solo que en circunstancias muy distintas. Versículo 28 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces nos queda muy claro, ¿verdad? Es exactamente lo mismo de lo que hemos estado hablando. Va a llegar el momento en donde
tanto los muertos y los vivos, espiritualmente hablando y físicamente hablando, vendrán delante del Señor a compadecer. Unos para resurrección de vida, los que han escuchado y han aceptado la palabra del Hijo de Dios y han creído en Él, pero los que no, para condenación, una condenación eterna. Y vean cuán grande es el amor de Dios que se las está diciendo a los fariseos. Algunos piensan que Jesús vino para contradecir todo lo que los fariseos decían. No, Él vino también para salvarlos a ellos, por amor y compasión a todos. Ahora, todo esto que hemos visto ha sido el testimonio de Jesús acerca de quién Él es. Nosotros hoy, yo le puedo decir a usted, vean hermanos, yo soy esta persona, este es Gerson. Pero ¿quién respalda de que es real y que es verdadero lo que yo les estoy diciendo? Mi familia, mis amigos, las personas que han crecido conmigo, las personas que han estado a mi alrededor. Pueden confirmar de que es verdad las cosas que les estoy diciendo acerca de mi vida, ¿verdad? Muy bien, Jesús está hablando acerca de Él, está dando testimonio de que Él es el Hijo de Dios, que Dios es su Padre. Él conoce el corazón de estos hombres y sabe que ellos se están poniendo en tela de duda si verdaderamente Él está diciendo la verdad. ¿Por qué? Por su orgullo, por su vanidad, porque vimos, se sintieron ofendidos por sus accionares en el día de reposo. Entonces, para poder entender la siguiente sección, debemos ilustrarlo con un tribunal en una sala de juicio, en donde Jesús es su propio abogado. Él es su propia defensa y va a traer los testigos delante de estos hombres que están juzgándolo por sus palabras y sus acciones, para que ellos vean que su testimonio es real. Entonces, vamos a ver ahora una lista de testigos que Jesús va a hacer, que Jesús va a traer. Ahora, no es necesario de que Jesús se defienda delante de estos hombres, porque Él es Dios, Él es soberano, tiene poder y autoridad, pero lo hace por amor. Y lo hace en el idioma que ellos comprenden, el idioma de la ley. En Deuteronomio capítulo 19, Dios a través de Moisés le puso un orden al pueblo. Y es que esto decía así: si usted está dando testimonio acerca de algún asunto, ese testimonio debe ser puesto a prueba. Y para ser juzgado, debe traer y ser respaldado por 2 o 3 testigos para confirmar de que es real. Entonces Jesús les está hablando en su idioma, en algo que ellos conocen. Así que vamos a ver entonces cómo Él se defiende. Versículo 30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Está recordándoles que no es acerca de Él. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Esa es su introducción, diciéndoles, no es acerca de lo que yo quiero, lo que yo busco, es acerca de lo que el Padre quiere que yo haga. Y mi juicio es justo, porque es la voluntad del Padre. Y saben, el juicio del Señor es justo porque la voluntad del Padre es amor, verdad, misericordia, gracia. Y con esto nosotros deberíamos de confiar en la manera en la que el Señor nos defiende, en la manera en la que el Señor dicta sus sentencias, sus juicios en nuestras vidas, porque están llenas de misericordia. Y nosotros no recibimos lo que merecemos, porque por su gracia y su misericordia recibimos salvación. Versículo 31. Si yo
doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Aquí Jesús les está diciendo, yo sé que mi testimonio no es suficiente para ustedes, pero hay el testimonio de alguien más, que yo sé que su testimonio acerca de mí es verdadero. Versículo 33. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, hablando de Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Vamos a volvernos un momento al capítulo 1 del libro de Juan. En el capítulo 1, versículo 23. Es cuando los fariseos habían enviado mensajeros a preguntarle a Juan el Bautista por qué está bautizando para arrepentimiento. Ellos venían a preguntarle si era el Cristo, y Juan les dijo, yo no soy el Cristo, de una vez se los digo. Versículo 23, porque ellos estaban preguntándole, ¿qué tiene que decir usted acerca de sí mismo? Versículo 23 dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Versículo 27 dice, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Esto es lo que él les dijo a estos hombres. Por eso Jesús les dice, ustedes enviaron mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Versículo 29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el testimonio de la verdad que dio Juan. Que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo a través de su sangre, de su sacrificio. Y era evidente para estos hombres. Sabían quién era Juan, era familiar para ellos. Ahora, cuando Jesús les dice en el versículo 34, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. O sea, que el testimonio de Juan sí, es real, es verdadero, pero yo no me baso, yo no me fundamento por el testimonio de él. Continúa diciendo, mas digo esto, ¿para qué? Para que vosotros seáis salvos. ¿Están viendo cuán grande es el amor y la compasión que Jesús tenía por estos hombres? Les está declarando todas estas cosas, se está defendiendo ante ellos con tal de que ellos comprendan de que pueden ser salvos a través del Hijo, si lo aceptan. Ahora, ¿cuántas veces el Señor ha hecho cosas en nuestra vida para llamar nuestra atención, para decirnos, esto no es necesario que yo lo haga, pero lo hago para llamar tu atención, para que seas salvo, para que comprendas de que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy tu Señor y que en mí hay verdad? Versículo 35 dice, Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. O sea, Jesús sabía que ellos estuvieron cercanos a caer en razón y a aceptar el testimonio de Juan, pero sus corazones duros no lo recibieron. Segundo testigo, versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que se cumpliesen, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Segundo testigo, las obras. No solamente las obras de sanidad, sino cada uno de los milagros que Jesús hizo, los que están registrados en este evangelio y en los otros 3, más aquellas que
Muchos prodigios y señales hizo el Señor que no están registrados acá. Para que ellos comprendieran, bueno, si usted no quiere creer por mi palabra, por lo menos vea las obras. Vean las obras y crean a través de las obras. Si a usted le cuesta tanto creer por fe, por lo menos por lo que está viendo, crea en que yo soy el Hijo de Dios. Y esto podemos aplicarlo en nuestra vida. Si nos cuesta tanto creer a través de la fe, vea la manifestación del poder de Dios en su vida, en su hermano. Vea a su alrededor las obras que el Señor hace. Vean que es Él. Él es real. Él sigue siendo el mismo. Pero sus corazones endurecidos no recibieron esto. No lo recibieron. Los milagros que Jesús estaba haciendo, Él los hizo enfocados en la misericordia y en la compasión por todos aquellos necesitados, independientemente de su estatus social. Acabamos de ver, Jesús está entrando a Jerusalén y sanó a un paralítico que tenía 38 años en su enfermedad. Pero anterior a esto, había sanado al hijo de un noble de un rey. Tanto a un hombre de alto perfil como a otro humilde, postrado en el piso. Lo que pasa es que para los fariseos, las obras que iba a hacer el Mesías eran en otro ámbito, en el ámbito político-religioso. Ellos pensaban y asumían de que el Hijo de Dios vendría a hacer milagros para traer libertad política a Israel, para que con su poder dominara sobre todas las naciones que tenían en cautiverio a Israel. Y como no, este era el perfil de Jesús, entonces ellos no creyeron en Él, porque Él no encajaba en su estructura. Él no encajaba en su estructura, por eso no creyeron en sus obras. Versículo 37. También el Padre, y aquí tenemos el tercer testigo, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis visto su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Y esto es importante porque le está hablando a fariseos que meditaban y estudiaban la ley día y noche y la enseñaban. Entonces comenzamos a ver dónde estaba el problema. En sus corazones. Tenían la información, pero no tenían la revelación en sus vidas, en sus corazones. Dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Y vean la exhortación que Jesús les da en versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque vosotros os parece que en ellas tenéis vida, tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Le está hablando a hombres eruditos en la ley, que la saben de memoria, pero ellos no están claros de que el Hijo de Dios está frente a ellos y de que las Escrituras del Antiguo Testamento, y estamos hablando que para ellos en este momento era la Torá o el Pentateuco, o sea, los 5 primeros libros de la ley, más los profetas, que daban testimonio y describían al Hijo de Dios, pero ellos no estaban interiorizando, atesorando la palabra de Dios en sus corazones. El Padre es el tercer testigo que Jesús está exponiéndoles a ellos, pero ellos no quieren recibir tampoco el testimonio del Padre.
Y esto es grave, porque para nosotros hoy podemos tener títulos y reconocimientos acerca del estudio teológico, pero si la palabra de Dios no está en nuestros corazones, no vamos a comprender de qué se trata. No vamos a tener la comprensión acerca de lo que Dios está hablando en nuestras vidas, de cuál es su voluntad. Qué difícil, porque a partir de este momento Jesús ya les ha revelado cuál es su identidad, les ha puesto cuáles son sus testigos, pero ellos no quieren recibirlos. Y entonces comienza a desmantelar sus corazones para comenzar a escarbar en ellos y llegar a la raíz de su incredulidad. Porque ellos tenían todo el conocimiento de la palabra de Dios, pero no tenían la revelación en sus corazones. No están creyendo en lo que la palabra de Dios dice acerca del Mesías. Y por eso no vienen a Él. ¿Por qué? ¿Por qué no quieren venir? ¿Por qué no quieren comprender? Versículo 41. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibís. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Vamos a hacer una pausa ahí. Jesús les está diciendo: yo no dependo de la gloria de los hombres, porque no la estoy recibiendo. Jesús depende de la gloria que ya recibió, la gloria del Padre. Eso es lo que les está queriendo dar a entender. Ahora, con esto Jesús está escarbando y les hace ver que el problema está en sus corazones. Su incredulidad está ahí, llena de orgullo, llena de vanagloria, porque ellos han estado buscando su propia gloria. Es que somos los fariseos, los conocedores, los que protegemos la ley. El Mesías se revelará primero a nosotros y nosotros le daremos a conocer. Ese era su orgullo, de cuánto ellos sabían, de cuánta sabiduría tenían, sabiduría de los hombres. Y estaban buscando su propia gloria. Y estaban omitiendo la gloria de Dios que estaba frente a ellos. Porque Jesús es la manifestación de la gloria de Dios. Y no la estaban buscando, no la estaban recibiendo, no la estaban aceptando. La falta de amor en los corazones, la falta del amor de Dios en los corazones, es lo que mantiene a los hombres en ignorancia. Eso es lo que mantiene a los hombres en ignorancia. ¿De quién es Jesús? ¿De cuál es su obra? El que no tiene amor de Dios en su corazón, por más que venga a la iglesia, que esté sirviendo en la iglesia, por más que tenga el conocimiento de toda la palabra de Dios, si no tiene amor de Dios en sus corazones, no ha interiorizado la palabra en él. Y esto, más bien, en lugar de traer conocimiento y sabiduría, lo que mantiene a los hombres es en ignorancia. Por eso es que sus vidas no cambian y siguen siendo iguales. Y siguen lidiando con las mismas cosas. Por eso es que sus vidas no vienen a ser transformadas completamente. Porque falta que la palabra de Dios y el amor de Dios entre en sus vidas, en sus corazones, y haga un cambio en ellos. En versículo 43 hay algo que el Señor le está anticipando ahí. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. O sea, ellos han rechazado totalmente los testigos y el testimonio de Jesús. Si otro viene en su propio nombre,
a ese que dice, recibiréis en futuro. ¿Saben de quién está hablando Jesús acá? Del tiempo en el que los judíos abrazarán al anticristo, porque Él vendrá en su propio nombre, haciendo milagros con poder, con autoridad, y después no solamente ellos, sino que el resto de este mundo se rendirá a Él. De esto les está anticipando el Señor. Versículo 44. Y ahí, hasta el final. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria de los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Les dio en donde más les duele, porque para ellos Moisés era el instrumento que Dios usó para traerles toda la revelación acerca de la ley y de la voluntad de Dios. Y sí lo hizo, pero ellos lo adoraban la ley, su vida se fundamentaba en ella. Toda su incredulidad, todo su orgullo y su vanagloria estaba abrazado a la ley. Y ellos no comprendieron de que esto era un mandato de Dios que con tal de guardar sus vidas, de guardar sus corazones, y más bien ellos lo tomaron para legalizar, para usarlas, para juzgar. Jesús les está diciendo, no piensen que yo los voy a acusar, sino que ese mismo conocimiento que ustedes tienen les va a servir para que no haya excusa por parte de ustedes en el día en que estén frente a Dios, diciéndoles, pero es que no vimos al Hijo de Dios, no vimos al Mesías, porque ahí las Escrituras van a confrontarlos y decirles, este era el Hijo de Dios y ustedes lo rechazaron. Las mismas Escrituras, la misma palabra de Dios los va a acusar. Eso es lo que les está diciendo. Los está confrontando con la verdad. Ellos tienen toda su esperanza en las Escrituras, en lo que ellos conocen, en su sabiduría, pero son las que los va a juzgar delante de Dios. Y sabe, todo el Antiguo Testamento, todo apunta hacia Cristo. Para nosotros hoy, toda la palabra de Dios apunta hacia Cristo. Así que no hay excusa. No hay excusa de cuál debe ser nuestra manera de vivir como creyentes. Porque toda la palabra de Dios, la cual es inspirada por Él, nos dice quién es el Mesías y cómo debemos de vivir como seguidores del Mesías, como seguidores del Señor. Y no tendremos excusa, porque la palabra de Dios misma va a testificar contra nuestra palabra, o nos va a afirmar o nos va a desmentir. Entonces, hermanos, con esta sección, esta palabra que hemos visto hoy, eso es una buena herramienta que podemos tener para defender nuestra fe, ¿sabe? Esto es teología pura. Es la teología de Jesús acerca de sí mismo. Y es una buena herramienta. Escudriñe la palabra. Vean que ahí está la verdad, para que traiga luz a su vida, a su corazón, para que confronte, pero también para que sane su vida y restaure su corazón. Y en esto podemos ver el corazón de Dios por los hombres. En estas palabras de Jesús podemos ver el corazón de Dios por los hombres. Nos manifiesta todas estas cosas
para que seamos salvos, para que vengamos a vida, para anticiparnos acerca de la condenación y para que no caigamos en ella, sino para que vengamos de muerte a vida. Eso es el amor de Dios. Pero también señala en dónde está el problema de nuestra incredulidad muchas veces, o el problema de la incredulidad de muchos hombres. Está en su corazón, en su orgullo, está en su vanagloria, en buscar y enfocar toda su vida en sí mismo, en su propia voluntad, y no en vivir bajo la voluntad de Dios, en sumisión al Padre. Démonos cuenta de lo que Él nos anticipa, de su gracia, de su amor, del tribunal del Cristo, del tribunal de Dios. De eso nos anticipa. Y vengamos y volvamos nuestros corazones a Él, porque hoy es el tiempo, es ahora. La hora es, como dijo Jesús, ahora es. Cuando los que escuchen, los que oigan la voz de su Hijo, vendrán a vida, porque su palabra es vida. Y saben, el oír la palabra de Dios produce fe en el creyente y produce fe en el no creyente. Porque ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, hermanos, escudriñen la palabra de Dios. Escudriñenla y permitan que el Señor traiga revelación, ilumine sus vidas y sus corazones, para que hallemos un crecimiento en nuestra fe y para que otros hallen salvación y vida eterna en Él. Amén. Gloria a Dios. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu sabiduría, gracias por esta espesa palabra que tú nos has hablado hoy. Guíanos por favor en cómo procesar todo esto. Guíanos por medio de tu Espíritu Santo en cómo podemos, Señor, interiorizar y atesorar toda tu palabra para que ésta dé fruto y un fruto agradable en nuestras vidas, que produzca transformación y cambio en nuestras vidas, en nuestros corazones y en nuestros pensamientos también. Te damos toda la honra y toda la gloria a ti y sometemos nuestras vidas a tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén.